Muy buenos días, jóvenes. Nos encontramos en la asignatura de Ética Jurídica con su servidora Ivette Tábora. Vamos a hablar un poco sobre el tema en sí, lo que se va a desarrollar el día de hoy y también pues un esbozo de lo que vamos a ver durante el periodo académico y algunas reglas de la asignatura que se deberán cumplir, como también la modalidad de evaluación. Empezamos por hablar sobre lo que es ética. Pues la ética jurídica es parte de la ética profesional. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de cursar ética profesional y saben que la ética en sí se funda en lo que es la moralidad y es la regulación de aquella libertad a la que nos hace excepción los textos bíblicos cuando nos hablan de libre albedrío. El libre albedrío no quiere decir, bueno, yo voy a hacer lo que yo quiera y yo voy a decidir, como frase que no le falta a los adolescentes, yo hago con mi vida lo que quiero. Pero la ética viene a regular esa libertad humana, es decir, según criterios, según normas, según leyes, ahí tiene su fundamentación y es ahí donde va a detener, podríamos decir, los impulsos humanos que pueden orillarlos a cometer actos ilícitos o provocar alguna situación que sea antiética. Nos vamos a aceptar la teoría más inmediata en cuanto a la ética, que es la teoría del derecho natural, en la que nos habla de que la ética es un instrumento de justicia, cuyo fundamento metafísico es Dios, ¿verdad? De ahí surge aquella frase en la que nosotros decimos, bueno, la ética en relación a la comisión de algunas cuestiones como consideradas como faltas o delitos, y actitudes como las que decimos, bueno, si no pago a alguien por un crimen cometido o un delito cometido acá, ah, se, se evadió la justicia de los hombres, pero no la justicia de Dios. Bueno, de ahí viene esa frase y por eso se hace referencia a la metafísica de Dios. Si miramos las estadísticas, bueno, encontramos que desde el año 1975, que se me hace muy familiar ese año, funcionó lo que era un tribunal disciplinario en el cual los tribunales disciplinarios venían más a regular la conducta o la forma de ejercer la justicia por parte de los abogados, los profesionales del derecho. En 1982, pues ya habían procesos, aproximadamente 2.000 procesos a nivel, ¿verdad?, nacional. Y si tenemos en cuenta, han habido a lo largo de la historia muchos abogados que han sido sancionados. Eso no significa que hayan sido sancionados por cuestiones, por faltas a la ética directamente. Son casos que han sido denunciados y que en su momento, si se encontraban culpables, pues se les suspendía en el ejercicio de sus funciones. Existen muchos procesos que pues, solo inician, se investigan y se ve que hubo una mala intención, tal vez en la denuncia que se hizo ante el Tribunal de Honor en la instancia del Colegio de Abogados. Pero obviamente no le favorece en nada a un abogado, ¿verdad? Estar siendo, ponerlo en tela de juicio y estar siendo denunciado. Desde luego hay una preocupación porque se ha dado en los últimos años bastante eco a la falta de honradez del abogado y por eso pues se ha cuestionado bastante la honorabilidad de nuestra carrera. Y una de las principales características de nuestra carrera es el honor. Por lo tanto, no podemos divorciarnos de la ética y debemos tomar en cuenta la ética para el ejercicio de nuestras funciones. Insistir en que los principios éticos deben ir antes, durante y después en nuestro trabajo para poder regular nuestros actos basados siempre en las normas de la moral y la buena conducta igual, que van relacionadas. La realidad es que la abogacía ha tenido mucha mala fama, ¿verdad? Se ha dado
social en el que se generaliza y se habla de una condición de corrupción, ¿verdad? Se habla de que estafan a la gente y una serie de situaciones. Pero eh, una de las cuestiones es que sabemos que cuando se elige una carrera la elegimos porque nos conviene. Yo creo que todos hemos pasado por eso, pero más por vocación. En mis tiempos, cuando yo decidí elegir esta carrera, em, yo la elegí porque me gustaba, ¿verdad? Y mi abuelo había sido juez, de estos jueces de oficio, ¿verdad? Que existían antes. Escucharlo, él hablar de las situaciones jurídicas, de las exigencias de la sociedad, de las necesidades de la sociedad, me llamó la atención. Y luego pues hubieron profesionales del derecho dentro de mi familia que también eso me incentivó a elegirla. Pero tiene que ver mucho la vocación. El ejercicio de la vocación en cualquier carrera, pero en nuestra carrera, como les digo, la carrera del derecho desde su creación en la época romana, cuando hablábamos de los praetores, que eran los jueces, ¿verdad? Prácticamente los que impartían justicia, y el senado consulto, que eran los más justos, todo ese tipo de personas, su perfil era honorabilidad. Por eso nuestra carrera hace referencia a que es una carrera honorable. Y cuando nos referimos a nuestro gremio, ¿verdad? Y describimos nuestra máxima autoridad, decimos el colegio o el honorable colegio de abogados. Entonces, tiene que ser alusión a la honorabilidad. ¿Qué significa esto? Honorabilidad. Evitar actos de corrupción, perdón, evitar actos ilegales, inadmitidos, abusos, mentir también, obtener información de manera fraudulenta o documentación, eh, sobornar. Principios que obviamente van a haber algunos que van a decir, pero Maquiavelo decía que el fin justifica los medios. Bueno, si vamos a eso, vamos a hablar de una historia en la que han habido muchos actos trascendentales violentos, violentados, violados, porque son diferentes conceptos, de manera cronológica. La única manera de purificar es mejorar la calidad del perfil del abogado, la calidad de las actuaciones deontológicas con apego a la moral y no permitir que existan abogados que vengan a suprimir estas exigencias sociales que es respecto a la actuación ética del abogado. Fíjense bien, en el principio fundamental de la ética del abogado es obrar con moralidad, con rectitud de conciencia. La honradez, como les decía, ser bondadosos, ser prudentes, tener pericia. También una de las situaciones bien engorrosas que se ven a diario es que algunos pues no tienen esa parte de la prudencia. Y esa característica de la prudencia es no andar divulgando la información de los clientes o de los casos que están a su cargo. El cliente llega con un problema, confiándole a veces hasta lo más íntimo. Usted no puede ponerse a contar todo lo que el cliente le está diciendo. No. Otra cosa, tampoco aprovecharse de la situación que el cliente en ese momento está atravesando y pedir honorarios altamente costosos o incluso pedir más de lo que merece según las diligencias preliminares o pedir un adelanto cuando ni siquiera mueve un dedo por el trámite del cliente. Situaciones que normalmente se dan. En el origen histórico de la abogacía, como les decía, era una actividad que tenía una descripción señoril. Así se le decía, era de las carreras de alto perfil, para que nos entendamos mejor. Y la abogacía nació para la defensa de las personas, de sus derechos, también de sus bienes o de sus intereses.
Eh, Fíjense bien, fue una defensa de una mujer la primera que fue gravemente acusada. Y según el Código de Manon, que es uno de los códigos más viejos y sabios, por cierto, se pusieron a ilustrar que en ese momento no hubo estipendio alguno, o sea, no hubo ningún pago y para sostener una alegación ni otra. Y ante las autoridades y los tribunales, pues se defendió a esta mujer. En el Antiguo Testamento también hay una historia que recoge una tradición parecida a la que hacían los hebreos en ese tiempo. En Egipto también. En Egipto se promovió la defensoría del pueblo por una persona que fuera considerada sabia en sus alegaciones verbales y luego esta tradición fue trascendiendo a Grecia y a Roma. En Grecia, pues los ciudadanos de manera libre y obviamente previamente seleccionados, perdón, en Roma también los patricios, que eran los ricos, eran los poderosos, ellos eran los de la alta alcurnia y en Grecia, desde el Antifón, allí fue donde se dio la presencia personal por la redacción también escrita y verbal en algunos casos de los alegatos. En el derecho antiguo fue un privilegio que solo se le daba a los caballeros y obviamente, como les decía, a los ciudadanos que eran ejemplares, perdón, de notable honorabilidad y era necesario, ¿verdad?, que se admitieran para que ellos, ¿verdad?, tuvieran el lugar que se merecían. ¿Qué fue importante para el desarrollo de la abogacía en ese tiempo? No solo las características que ya les mencioné, una actitud que se verificaba en todos estos países, en Grecia, en Roma, ¿verdad?, en Egipto, era la oratoria. Y la oratoria, pues Demóstenes, que era uno de los más mensurados en aquel tiempo, él hablaba de la técnica de la oratoria, pero de una manera prudente. Incluso había en Roma también las reuniones de los prudentes. No sé si ustedes se acuerdan de derecho romano. Y esto era con la finalidad de la lingüística, mejorar, perdón, el lenguaje jurídico. Los jueces fueron refinándose, los praetores en Roma, para que su lenguaje fuera mucho más elegante. La abogacía en Roma fue a cargo, ¿verdad?, de personas en las cuales en la época de Justiniano se fue convirtiendo también en honorable. Constituyó prácticamente él el primer colegio en el que obligó a registrar a todas las personas que ejercían la carrera de abogados. Lo hacían primero, pues, como a manera de un foro, ¿verdad? Porque estaban los senados consultos y en los senados consultos era donde se tomaban las decisiones y donde obviamente iban las personas que iban a defender tanto como el imputado. Las condiciones eran que tuvieran 17 años de edad, que fueran aprobando también un examen que en aquel tiempo le llamaban examen de jurisprudencia, que se acreditara su buena reputación, que no tuvieran ningún tipo de mancha, ni de acusación de delito, ni infamia, ¿verdad? Y que se pudieran comprometer a defender a quien el pretor, en caso de necesidad, le designara, porque en ese caso, pues también se daba lo que era la designación por el juez para la defensoría pública de las personas. También tenía que utilizar argumentos creíbles, poder defender sin falsedad, era una de las condiciones también, y no pactar con el cliente, la quatalitis. La quatalitis, este, o quatalitis es como decir el pago, ¿verdad? Pero no pactar con el cliente para hacer cosas antiéticas, no abandonar la defensa, cosa que ahora sucede muchas veces o las personas terminan revocando el poder, que la revocación de poder es distinta a la sustitución,
revocan el poder cuando el cliente no está a gusto porque tal vez el abogado ya no le continuó su caso o se lo dejó abandonado o le hizo un mal trabajo, ¿verdad? Y la sustitución es cuando se le va a pasar el poder o traspasar el poder a otra persona para que continúe las actuaciones judiciales. Eh, en esos comienzos todavía los clientes no le pagaban a los abogados, por eso decía que no se pactaba con el cliente la cuota litis, o sea que no había una remuneración, pero sí recibía un honorario que era más como una especie de donación que tenía que ser validada también para que no fuera exagerada, porque como se prohibía la cuota litis, no podía ser una cuota onerosa. Ahora, en el derecho antiguo nos indica la historia que la abogacía era una actividad para personas intachables de conducta, honorables, como les decía, que podían ejercer su criterio con toda libertad, que tenían la capacidad, que tenían el conocimiento, que cumplían con los requisitos, pero que ayudaba a la persona que la necesitara. Fíjense bien esta característica. Cuestión que ahora pues deja en tela de juicio el ejercicio de la profesión. Ahora la gente más bien le tiene miedo a los abogados. A veces prefieren que le den rienda suelta a los trámites procesales porque tienen el temor, porque no tienen el dinero, o tienen el dinero y tienen temor de ser engañados porque ya fueron engañados. Antes no se exigía un pago porque todos esos requisitos que tenía el abogado, lo que nos indicaba era que el abogado tenía una función social, ¿verdad? De hecho, por eso nuestra carrera se llama o se denomina nuestro título Ciencias Jurídicas y Sociales. Abogado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Esa función social de la abogacía se dio como en todas las profesiones libres, pero debía cumplir una función social. Esa función social la comienzan a cumplir ustedes desde que están ejerciendo como procuradores judiciales, porque el alma mater, que es la Universidad Autónoma, indica que deben prestar un servicio de función social a la comunidad previo a la obtención del título para enseñarles, ¿verdad? Pueden ejercer, se les otorga la autorización del Colegio de Abogados para que puedan ejercer sus funciones como procuradores judiciales, haciendo las veces ya de abogado, que todavía no tienen el título, pero ya tienen los requisitos para que se identifiquen con la sociedad, para que le ayuden a la sociedad, ¿verdad? Y lamentablemente algunos más bien en su perfil, desde que están haciendo el consultorio jurídico ahí conmigo, están así como, cuando yo trabaje, cuando yo tenga mi oficina, yo voy a cobrar tanto, o yo voy a hacer así, o yo voy a hacer así. Y uno en las aulas de clases no les enseña jamás a hacer las cosas de otra forma que no sea la correcta, ¿verdad? Entonces, se decretó, ¿verdad?, que se podía exigir que se cumpliera como requisito de la abogacía en el ejercicio la función social. Nosotros tenemos el decálogo del abogado y en el decálogo del abogado están comprendidos algunos artículos que mencionan claramente cómo debe ejercerse, ¿verdad? La abogacía tiene una función social y dice que debe ayudar a las autoridades a la conservación y el perfeccionismo de todo lo que es el ordenamiento jurídico del país y a realizar de una manera correcta a que se cumpla lo que es la administración de justicia. También la principal misión del abogado es defender la justicia de los derechos de la sociedad y también de los particulares en el caso de que toque que asesorar, incluso patrocinar que sería sinónimo de trabajar sin cobrar ningún tipo de honorarios y asistir también a personas de escasos recursos para poder desenvolverse en sus relaciones jurídicas. Y ahora, cuando escuchan que uno dice, no, yo no lo cobré o yo le ayudé y tal cosa, y dicen, competencia desleal. No, señores, no es competencia desleal. Competencia desleal es que usted cobre más o cobre menos por un mal o un buen trabajo, pero que lo haga todo de manera
ilícita. Todo lo que esté fuera del código de ética, porque tenemos un código de ética, los profesionales del derecho, obviamente se considera antiético, ¿verdad? Hay personas que cobran más por un mal trabajo, menos por un mal trabajo, ¿verdad? Y o por un buen trabajo, pero no se apegan a lo que el código de ética y el arancel nos indica. Entonces, ahí sí, si yo cobro menos para jalar más clientela y, y soborno gente y hago las cosas más rápido, ¿verdad? Para que me busquen a mí, yo estoy obteniendo una clientela mayor, pero estoy siendo desleal con mis compañeros. ¿Ok? Y nos dice el código de ética y la misma función social que tiene el perfil del abogado, que nosotros tenemos que prestar nuestros servicios también, asesorar a las personas de manera gratuita. De hecho, en nuestra cultura, al menos aquí en Santa Rosa, solo hay un bufete que se cobra por consulta. Y últimamente creo que escuché de dos o tres, pero que lo hacen y son nuevos, ¿verdad? Pero la gente no tiene esa cultura. Usted va a un médico y el médico no le va a recibir si no le paga a usted por su consulta, ¿verdad? Lo van a recibir, usted hace la cita y tiene que pagar por la consulta con el médico. Pero resulta que el abogado, si cobra, la gente ya no quiere hacerle consultas. Yo recibo cualquier cantidad de consultas por teléfono, hasta por Facebook, vía WhatsApp, de personas conocidas, personas desconocidas, y por eso no cobro. Si yo cobrara por cada una de las consultas, bueno, otro gallo me cantara, como dicen, ¿verdad? Entonces, muchos piensan que el ejercicio de la profesión de la abogacía es fácil y no les importa incluso los medios que deban utilizar para ejercerla, aún así sean causas injustas, ¿verdad? Y por eso es que se ha manchado mucho el nombre de los abogados. Nosotros tenemos que ser profesionales que sirvamos a la patria, que sirvamos a la sociedad y que obviamente nuestro trabajo, el fruto de nuestro trabajo sirva para el sustento de nuestro hogar, pero que debemos garantizar que toda actividad vaya en un enfoque a la defensa también de los intereses públicos y privados, pero haciéndolo de manera ética, buscando la aplicación técnica jurídica, no ir al margen de la ley. Existe el principio de legalidad, que ustedes ya saben cuál es, ¿verdad? Ya saben qué significa no actuar al margen de la ley, porque todo lo que se hace al margen de la ley es ilícito. Así usted le quiera poner flores, es ilícito aquí y en Chile. Entonces, la misión del abogado es servir con justicia. Y también el abogado debe ser tan ético como para no enfrentar o no crear más conflicto que el que ya su cliente o la parte tiene. Como comúnmente se dice, no hacer pleito. Dicen que nosotros somos los pleitistas, mentira, y ay, que es peleona, que alega, que es buena para abogada y desde chiquita. No, no es así. El abogado es porque tiene esa vocación de servicio, tiene esa elocuencia en sus palabras y tiene ese criterio propio con apego a las leyes y moralmente ético. Esa es la característica de un abogado. No complicar los problemas cuando ya el cliente llega, lo busca usted, ya lleva un problema, ya está complicado. Entonces no va a buscar usted la manera de complicarlo más, solo para hacerlo más grande, para cobrarle más. Usted más bien va a buscar la forma de dirimir ese conflicto. El buen abogado llega a un buen acuerdo, porque es mejor un buen acuerdo que un mal juicio, dice el dicho, ¿verdad? Entonces, la misión del abogado es que salga a la luz la verdad, no esconder mentiras, no ganar con mentiras, no hacer un pleito más grande, no aplicar conflictos, ¿verdad? Más grandes, sino buscar solución al problema. Declarar siempre cada uno de sus pasos profesionalmente desempeñados, declararlos con apego a la ley. El abogado siempre tiene que luchar por la justicia, siempre tiene que tener libertad
pero libertad de conciencia. Tiene que ser un buen profesional, tiene que tener criterio propio, tiene que tener libertad con apego y observancia a los derechos humanos, sin olvidar eso. En las épocas de crisis, a veces, vaya como ahorita, hay causas justas y causas injustas. Después de que todo esto pase, lo que va a rebotar acá son problemas de laborales o indemnizaciones, ¿verdad? O derechos. Todas esas cuestiones van a rebotar. Pues es necesario que en este sentido los abogados sean conscientes y no vayan a ir, sí, yo también estuve en cuarentena, no estuve ejerciendo, no pude captar recursos, entonces voy a... No, hay que tener conciencia. Según las leyes griegas del Dracón y el Solón, ordenaban, por ejemplo, que se pudiera hacer, por ejemplo, una sesión en la que se estuviera defendiendo una causa, que tuvieran que sancionar una desviación también como actitud o considerada actitud desviada de un litigante, en el caso de que se comprobara que él estaba actuando al margen de la ley. Y esto pues fue una tradición que se fue mejorando, se fue dando forma en la tradición honoraria romana para que evitar prácticamente esa codicia que desde esos remotos tiempos ya estaban teniendo los abogados. ¿Cómo son los abogados, verdad? Digo, los otros abogados. Y en esto pues precisamente se hace necesario que el mejorara el perfil, que el hombre fuera un poco más honorable, eh, que la misma sociedad comenzara también a notar cuando un abogado le jugaba mal y que existiera de la sociedad hacia los operadores de justicia un repudio a toda actitud inmoral o ilícita que fuera utilizada por los abogados con la única finalidad de ganar el proceso. Pero resulta que en la realidad, y lo puedo decir yo también, los clientes más bien buscan a la gente que saben que hacen prácticas ilícitas para ganar, porque lo que les importa es ganar. Entonces, vemos cómo también tiene que haber una actitud del cliente. De hecho, eh, bueno, el comportamiento de la sociedad ha ido cambiando y por ende, eso también. Pero quiero que quedemos claros que el abogado debe servir a la sociedad y debe colaborar a la administración de justicia. Esa es la finalidad que él tiene, ¿verdad? Bueno, tenemos como reto conversar un poco más sobre este tema. Yo les estoy dando la introducción y ustedes ahorita van a armar rápidamente su criterio en apego a lo que ya hemos hablado y a lo que yo sé que también ustedes conocen sobre el término y sobre el tema de ética jurídica. Quiero que analicen desde el punto de vista jurídico el término de la moralidad y la rectitud de conciencia. Y hagan un ejemplo, piénsenlo y lo conversamos para terminar en nuestra clase con este tema el día de hoy. Seguimos.